agradecerles por sacar tiempo y estar aquí. El tiempo, siempre sabemos que nuestro tiempo es poco para lo que merece el Señor y nosotros sus hijos. Bueno, queridos hermanos, antes de comenzar a la palabra, al tema que les quería compartir hoy, quiero llevarlos antes que todo a una historia, pero antes de llevarlos a la historia que quiero compartir hoy, a la exhortación de la palabra, quisiera hablarles sobre esa historia. Como todos estamos aquí, debemos conocer la historia, que es acerca de la entrega prometida que Dios le entregó a Josué. ¿Sabéis, no? ¿De qué hablo? De Canaán, ¿no? Y quiero llevarlo que dentro de esa historia hay otra historia más, y hay muchas más, porque a pesar de que Josué, antes de llevarlos a la tierra prometida, él tuvo que pasar muchas batallas que enfrentar, ¿verdad? Junto con el pueblo. Entonces, para enfrentar esas batallas, siempre recordamos que Josué nunca estuvo solo. Josué estuvo siempre al lado al Señor, y sobre todo a uno principalmente, que ya lo veremos ahora en la palabra, que es Jesucristo, también estuvo con él. Y ahí podemos ver cómo se representaba el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en la historia de José. Pero cuando todos sabemos la historia, ¿no? Y yo quiero en especial en esa historia enfocarme en una mujer que todas la conocemos, que se llama Rahab, ¿no? Fue una mujer que en la Biblia está, y es una mujer para mí, como se dicen todos, es una mujer pagana que Dios transformó de mujer pagana a una madre, y una madre que llevó linaje, ¿saben? Entonces es ahí donde nosotros podemos ver el poder transformador del Señor. Ahí podemos ver cómo Dios actúa a través de su poder transformador, a través de una mujer que no valía nada, una prostituta en ese tiempo, una mujer que mucho menos, que le iba a decir, que Dios podía sacar de lo menospreciado, de lo vil, iba a transformar en una mujer, una madre, ¿saben? Y cuando leen la historia, por lo menos en mi caso, yo me puse a llorar. ¿Por qué? Porque yo me había leído Josué y sé la historia de Josué. Josué ¿cómo es que cogió el ejército? Josué a dar las 7 vueltas, a hacer la obediencia que Dios le mandó para poder derribar las murallas y poder ocupar la tierra. Pero cuando puse a analizar la historia de Josué, me di cuenta y me enfoqué en aquella mujer Rahab. Y yo dije, Señor, qué grande y qué maravilloso eres, ¿no? Sacar de ahí, y me puse a analizar. El Señor tiene un plan y un propósito, y ya solo no era entregarle a Josué por la tierra prometida para que su pueblo Israel estuviera ahí, sino que dentro de eso, de ese plan, tenía que liberar a una mujer menospreciada, a una mujer impura, a una mujer sucia, porque eso es lo que en mi forma de pensar se debe sentir una mujer cuando anda en el mundo de la perdición, en el mundo de la prostitución. Es una mujer que, por lo menos cuando estuve leyendo aquí la palabra, pero también escuché unos comentaristas, dicen que a lo mejor se trata de prostituta, puede ser que también llevaba un andro de estos, un sitio de prostitución en ese tiempo. Entonces la catalogaban también así, ¿no? Una mujer de la vida, pero no deja de ser una mujer pagana, o sea, del mundo de la prostitución. Y analizando el tema antes de llevarlos ahí, cómo ayudó a esos 2 hombres, ¿no? A esos espías que mandó Josué para que espiaran a Jericó antes de entrar a la batalla. Y yo digo, ¿cómo 2 hombres entran a Jericó? ¿Cómo 2 hombres se entera el rey que estaban ahí, 2 espías, y los manda a y cómo esa mujer tuvo esa fuerza de valentía para esconder a esos 2 espías, a esos 2 hombres, para poder salvarles la vida, para poder ayudarlos, ¿no? Y digo, si nos ponemos a ver en el trasfondo de la palabra, Dios quiere darnos un mensaje, ¿eh? Él actúa dónde, cuándo y como quiere, ¿me entiende? Porque Él puso en el corazón de esa mujer ayudar a esos 2 hombres, porque para mí no hay casualidades en la vida, solo Dios pone cada momento, porque todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Y yo creo que ese tiempo
era el de Rahab. Era un tiempo que Dios sabía que había una mujer ahí, a pesar de la guerra, de todo como estaba el pueblo, había una mujer ahí, tenía un plan con ella, tenía un propósito con ella, iba a ser de esa mujer una madre de un linaje. Entonces, leyendo la palabra, ahí es donde nosotros en el Transformo, por lo menos yo cuando la leo, digo, Señor, qué lindo es tu palabra, pero yo siempre le pido sabiduría y entendimiento, ya no solamente para leer la palabra, sino para enfocarme y meterme dentro de la historia y vivir la historia. Yo no voy a vivir la historia de Rahab, porque es una historia de una mujer que nosotros podemos hablar, es una prostituta, pero la palabra prostituta encierra mucho, porque realmente una mujer prostituta, nadie sabe cómo es su vida. Entonces ahí podemos ver. Entonces, para llevarnos un poco, quisiera compartir con ustedes que aquella mujer, cuando liberó a aquellos hombres, que los dejó para que se escaparan, les dijo que si volvían ahí a la guerra, pero lo más impresionante fue que dijo que él ya había oído del Dios de Israel, que era un Dios que es impresionante. Le dice así, le dice a aquella mujer, dice que era un Dios que Rahab era una mujer, dice, prostituta. Ahí podemos ver el poder pues transformador del Señor, pero la grande maravilla de aquella mujer es que ella sabía el Dios maravilloso del pueblo de Israel, un Dios que liberaba, un Dios que transformaba, un Dios que sacó a su pueblo y abrió el mar rojo, le dio la victoria de los reyes a los israelíes, de los amorreos. O sea, ella estaba, como decir, empapada de todas las maravillas que Jehová había hecho y hacía con su pueblo, ¿no? Y resulta de que lo más importante y lo más que me sorprendió la palabra que dice Rahab es: el Dios de Israel es un Dios de los cielos y es un Dios de la tierra. O sea, que ahí le quiso dar a entender a ellos, eso es un Dios con tanto poder que habita hacia el poder de él de los cielos y el poder de él es de la tierra. Y lo más impresionante fue que ella les dijo a ellos que cuando fueran, que se acordaran como de ella, ¿saben? Que le prometieran que iban a salvar a ella y a su familia, que la iban a ayudar. Y ¿saben una cosa? Cuando pasó eso, que ahora vamos a ir a Josué para ver lo que dijo Josué cuando entraron a Jericó, a 6:25. Vamos a Josué 6:25, dice: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Habitó entre ella, entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que habían enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y rectificara esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. Entonces ahí podemos ver cómo Josué hizo que salvaran a Rahab y a su casa, a su familia, y sobre todo cómo permitió que aquella familia habitara junto con ellos en el pueblo. Entonces, si nos ponemos a leer la palabra, todo eso viene porque Dios pone en el corazón, Dios le puso a Josué, Dios respalda cuando Él tiene un plan y un propósito con alguno de nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, dice, la manera que el Señor nos enseña a través de su palabra nos dirige, nos instruye, para que así enfrentamos nuestras batallas espirituales. Porque Dios siempre nos instruye cuando pedimos instrucción. Josué pedía instrucción al Señor para enfrentar las batallas, para saber enfrentar sus batallas, instrucción, dirección. Cuando Josué se iba a enfrentar, él fue dirigido. ¿Y por quién fue dirigido? Le voy a decir, por nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en el mismo Josué 6, pero vamos a ir eso. Dice: Josué y el varón con la espada desenvainada. ¿Quién es el varón con la espada desenvainada? Jesús.
Entonces dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, ¿por qué se le presentó? Para que se diera cuenta de que la batalla no la estaba enfrentando él, sino Jesús. Para que las batallas él no estaba solo, que Dios había mandado a su príncipe, que era el mismo Jesucristo. Entonces, así muchas veces el Señor, a través de la palabra, a través de estas historias que son inspiradas por Él, nos da a entender que nosotros, por muchas batallas que podamos enfrentar, nosotros no estamos solos. Lo único que necesitamos es creerle a Dios, a sus promesas, y saber que nuestras batallas no las peleamos nosotros, sino que ya son batallas que Jesús ya ganó por nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar como a ese nivel espiritual de saber que nosotros no estamos solos, que nosotros siempre vamos a estar. Jesús siempre está más adelante que nosotros. Él ya ha abierto el camino para nosotros, sino que muchas veces nos enfocamos en que a lo mejor la batalla es tan fuerte, que hay momentos que un cristiano puede llegar a decir, Señor, te has apartado de mí, que he orado tanto y la bendición no ha llegado, o he pedido tanto tiempo y la bendición no ha llegado. Y muchas veces una persona se puede llegar a debilitar. ¿Por qué? Porque cree que Dios no está en el asunto. Pero saben una cosa, entre cuanto más débil somos, el Señor más se revela de que está al lado nuestro, o sea, más fortaleza nos da, ¿no? Porque la palabra dice, dile al débil que fuerte soy. Entonces, es ahí, por lo menos esta mujer que fue transformada por el Señor, que ya la podemos ver que hasta en ella hablan la fe de Rahab, hablan no solamente Josué, en Hebreos, en Santiago, está la fe de Rahab. Dice la palabra de Dios, y muchas veces eso es lo que muchas veces nosotros como cristianos no somos conscientes. Segunda de Corintios 5:17, que dice que somos ¿qué? Somos nuevas criaturas en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando a aquella mujer le permitieron vivir en Israel con los israelitas, ella eso fue lo que hizo. Soy una nueva criatura, soy una nueva mujer, una mujer de ser prostituta, pagana, pasé a que a una madre, a una mujer transformada. ¿Por quién? Por el poder de Dios. Una mujer que hasta se casó con Salmón, si no estoy mal, ¿no? Y Dios hasta la bendición le dio un esposo, le dio hijos, le dio una descendencia, un linaje que salieron de ahí, linaje a través de aquella menospreciada, de aquella vil, de aquella mujer que a lo mejor era inmundicia para en ese entonces. Entonces, ahí podíamos ver, aparte del poder, el amor de Dios hacia nosotros. Hermanos, yo siempre digo que el Señor sacó a ¿cómo se llamaba antes Pablo? Saulo, siempre se me sacó a Saulo, lo transformó a Saulo como Pablo y que era un asesino. Pero a lo mejor era asesino, ¿cómo es que hay un dicho que decía uno que era un pequeñito asesino, que no asesinaba sino por su religiosidad, porque creía que estaba haciendo lo bueno para Dios, que era eliminar lo que para él era malo para Dios, ¿no? A lo mejor era un asesino así, con pecadito pequeñito, me dio una gracia cuando lo escuché, pero fíjense, transformó una persona de un corazón que no le importaba que apedrearan a alguien o lo arrestaran y lo mataran, porque iba pues en contra de lo que él creía que era bien para Dios, y estaba haciendo lo contrario, era persiguiendo a Jesús. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, la fe
la fe de aquella mujer. Yo cuando leí la historia, yo pude darme cuenta en el trasfondo de la historia de aquella mujer. Yo digo, lo bonito que es cuando esta mujer se sintió transformada, que le cambió su vida. Lo triste que es vivir una mujer en un mundo que no es fácil. No es fácil si ella fue una mujer, aunque tuviera un antro, no es fácil una mujer, a lo mejor nadie sabe y solo Dios habrá conocido su corazón en el trasfondo el que la llevó a ser una mujer del mundo, ¿no? Pero no es fácil una mujer tener que estar rodeada de muchos hombres y no sentirse una mujer digna, valorada por un hombre, amada por un hombre, sino más bien catalogalizada como una mujer inmunda, una mujer prostituta, ¿no? Y yo me pongo a pensar, cuando se fueron los 2 espías, esa mujer seguiría aún creyendo en ellos. Su fe, porque ella habrá dicho, yo, una prostituta, ellos se van, ya los liberé, ya los ayudé a escapar, ya consiguieron su objetivo de irse. ¿Y qué más da? ¿Qué le importa si vienen por mí? Soy una mujer que no tengo valor y pues si tengo que morir, moriré. Pero yo pienso en mi forma cuando leí la palabra, que fue una mujer de fe que a lo mejor sí creyó. Dijo, si eres el Dios de Israel y has mandado a estos 2 hombres, sé que si estos 2 hombres me prometieron en ayudarme, lo cumplirán, ¿sabe? Entonces habrá llenado de esperanza, habrá llenado de fe a aquella mujer. Y yo quiero llevarlos, hermanos, con este tema, a que miren, hoy es un día de oración. Hoy es un día de que cuando estamos enfrentando batallas, porque todos los días no hace falta enfrentar batallas enormes con enormes gigantes en nuestras vidas, sino que esas pequeñas batallas hasta de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestras tristezas, de nuestros cansancios, de todo lo que nosotros vivimos el día a día. Hoy es un día especial que teníamos que estar todos como iglesia reunidos en oración. Hoy es un día que teníamos que estar, no porque decimos, es que yo oro en mi casa y yo tengo mi hábito de orar. Sí, es verdad que cada uno tenemos nuestra manera de inclinar nuestras rodillas al Señor, de cerrar nuestra puerta y orarle a nuestro Padre. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que unánime nos reunamos como hermanos, como hijos del Señor. Y la oración de varios, la oración del justo tiene poder. Nos reunimos todos, oramos por esas batallas. Y qué más bonito es venir a escuchar la palabra del Señor. Porque tus batallas no solamente las enfrentas doblando rodilla y clamando al Padre, también es sabiendo qué es lo que dice el Señor en la palabra. ¿Saben por qué? Porque si tú tienes algo que enfrentar, una enfermedad, una situación, un problema, ¿saben qué? Cuando la palabra te habla, es la que te está exhortando. Cuando la palabra te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Acuérdate. Entonces, siempre la palabra del Señor te manda a recordar que no estás solo. Que sean pequeñas, grandes, de cualquier batalla que te enfrentes, no estás solo. Siempre estás con el Señor. Dice, yo tenía aquí para decirles algo que me vine, es que cuando el Señor nos instruye, que cuando el Señor nos ayuda a enfrentar esas batallas, hermanos, nosotros no necesitamos nuestras fuerzas cuando estamos enfrentando batallas. Necesitamos la fuerza de Cristo, no nuestra fuerza. Porque con la fuerza de Cristo es con la que podemos llevar la victoria sobre la victoria que ya está hecha por Cristo. Es la única manera. Porque muchas veces creemos que nosotros podemos, pero saben una cosa, nosotros podríamos llegar a hacer algo, pero nunca podríamos hacerlo todo, porque siempre necesitaríamos que el Señor nos levante con su fortaleza. Nosotros podemos trabajar, podemos echar 10 horas, 9 horas, 12 horas en un trabajo y podemos estar rindiendo lo que nuestro cuerpo llega, pero ¿saben una cosa? Que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Así como empezamos trabajando, esforzándonos, así terminamos, o enfermos o cansados, sin alientos y muchas veces desgastados. ¿Y saben qué? No nos va a quedar otra manera
que coger y ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, ya no son mis fuerzas, son tus fuerzas a través de lo que tú quieres hacer conmigo. Entonces es ahí como que nosotros queremos tener como esa misma lucha constante con el Señor, a ver quién tiene más pulso. Y es ahí donde no podemos llegar a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque yo creo que nuestro Padre se deleitará, Él fijará sus ojos en nosotros y vieron a ver hasta dónde llegas. Es como aquellos hermanos que de veces toman la decisión de por cualquier motivo o circunstancia se apartan de la iglesia. Por cualquier cosa se apartan y ya ven que ellos solos en su casa se pueden congregar, que ellos solos en su casa pueden leer la Biblia, que ellos solos en su casa pueden hacer muchas cosas. Pero ¿saben qué? El Señor muchas veces, yo lo siento así, que está donde esté en su presencia mirando, nos dijeron, tú corre, tú sigue a ver hasta dónde llegas, porque tarde o temprano vas a tener que venir a mis pies de verdad y vas a tener que conocerme realmente. Entonces yo quería llevar a los hermanos para un poquito avalar la palabra, a Romanos 8:28, si me lo ponía ahí, ¿verdad? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo ahí cuando leí eso, cuando leí la palabra, cuando leí este versículo, dije, Rahab era una mujer que ha sido llamada. ¿Por qué? Porque es que Dios todo lo sabe. Él tenía un plan y un propósito. Y fue una mujer que fue llamada por Dios y fue una mujer que amó a Dios. Porque para salir Jesucristo del linaje de ella, nomás pensemos en eso. María, ¿quién fue? Para escogerle a Dios como hija del Salvador. No habrá sido cualquier cosa, habrá sido una mujer con un corazón, una mujer. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver de lo vil y menospreciado, de lo impuro, de lo sucio. Dios transformó a una mujer, a una madre, y sacó una descendencia. Entonces, Cari, ponme por favor a 2 de Corintios 12:9 y seguimos con la palabra. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando somos débiles, nosotros es ahí donde el poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Y por eso el Señor dice, bástate mi gracia, bástate con lo que yo hago todos los días por ti. Entonces, yo veo que donde yo estoy ahora trabajando, veo que la gente hace sus, ¿cómo se llama esto? Sus programas, ¿sabes? Y escuchando que cogen y dicen, yo me pedí las vacaciones para julio, para agosto, para no sé qué, porque tengo estos planes, tengo esto, y se ponen como metas, ¿sabes? También, tengo esto. Yo callada escuchaba, y yo entre mí yo decía, ¿saben que yo era una de las que también me ponía metas cuando estaba en la otra iglesia? Y escribí de papelito mis metas y nunca las llegué a realizar. Pastor, yo era una de las que cogía, pregúntale a mí, que es que la ducha, para una meta, esta para otra meta, esta para otra meta. Y cuando llegaba la necesidad, rompía la ducha y la sacaba, y la meta quedaba fuera, meta descartada. Entonces, es ahí donde yo medio me incliné mi cabeza hacia abajo y me eché a reír. Y dije yo, ay Señor, yo dije, ¿por qué? Porque tus planes no son mis planes, ¿sabes? Yo puedo estar planeando muchas metas, pero es que a lo mejor no son las metas que el Señor quiere que yo tenga, o a lo mejor no es el tiempo, no es que no quiera, sino que no sea a lo mejor el tiempo con las que yo las quiera realizar, ¿sabes? A lo mejor el Señor dice, no ese es el tiempo para que tú realices esa meta, sino mi tiempo, el tiempo que yo quiero que va a ser para ti el mejor. Y la verdad que el Señor nunca se equivoca.
Y yo quería decir algo, pero David hoy anoche me decía, ¿vas a decir eso? ¿Quién ha comido solomillo? ¿Sí? ¿Les gusta el solomillo? Y esto les voy a decir porque me causó gracia. El solomillo es un filete, ¿no? Que se da vuelta a vuelta y entre más jugosito, pues dicen que mejor, ¿no? Pues nosotros nos diferenciamos como el solomillo. Les voy a decir el porqué. Dice, solomillo, el solo, el mí y el yo. Solo pienso en esas tres cosas cuando no estamos enfocados en la presencia del Señor. El yo puedo, mi fuerza y yo lo hago. Ahí estamos, solo millo. Somos el solomillo. Y no es el solomillo, es Cristo en mí y yo en Cristo. Entonces, es ahí donde nosotros nos diferenciamos, cuando depositamos toda nuestra esperanza en Cristo, cuando vivimos por Él, para Él y con Él. Es lo más esencial para nosotros. Para mí es lo mejor, vivir en Cristo, vivir por Él, estar con Él. Y sobre todo, anoche estudiando decía morir por Él. Y muchas veces la palabra morir que decía que no, morir a nosotros espiritualmente en el aspecto, como decir carnal, a la carne, morir a la carne, morir muchas veces, morir al orgullo, morir a la pereza, morir a la envidia, morir a todo lo que el Señor, cuando en su momento estábamos en el mundo, pertenecíamos a todas esas clases de cosas, a la mentira, porque dicen, una pequeña mentira es pequeñita, pero ¿saben qué? Muchas veces una excusa se vuelve una mentira, porque a lo mejor yo puedo excusarme con el pastor que me diga, ¿puedes venir tal día a presidir? Y yo diga, uy pastor, no es que ese día lo tengo complicado, ese día lo tengo, como decimos nosotros, lo tengo muy mal, muy mal. Pero si te pones a ver en el trasfondo, no es que lo tengas mal, es que no has querido o no te ha apetecido venir a hacer esa obediencia de petición. Porque mire, me sorprendió el hermano César, que le dijo el pastor, dijo, aquí tenemos un gran hombre, y ya iba él también con la suya, bendito sea el Señor. Pero mírenlo, valiente, ¿no, pastor? Aquí. Se paró, oró y dio la palabra. Pues ¿saben qué? Cuando nosotros estamos en Cristo, no existen excusas, ni existe pereza, ni existe nada. ¿Sabe qué existe? El sí y el amén. Porque estamos sirviéndole al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es ahí donde nosotros nos tenemos que identificar como sus hijos. Es cuando Él nos diga, esto se hace, porque para eso somos sus siervos, somos sus hijos. Y esa era la palabra que quería exhortarles y quería compartirles. Amén.